Hola, soy Pedro Martínez, y estaré guiando este módulo sobre diferentes herramientas matemáticas usadas regularmente para análisis financieros. La covarianza y la correlación son sumamente importantes, ya que miden la asociación o comovimiento entre dos distribuciones de datos. En este vídeo, quiero enfocarme en los pasos necesarios para calcular estas importantes medidas. Seguiremos trabajando paso a paso. Comencemos. Realizamos los cálculos paso a paso utilizando Excel. El primer paso es calcular el retorno promedio por separado para cada firma, TTI y GEC. Este retorno promedio es el resultado de la suma de todos los retornos mensuales, divididos por la cantidad de meses de data. También lo podemos interpretar como el retorno que predecimos para cada una de estas firmas, mirando a futuro. Luego de calcularlos, estos retornos son 2.67% para TTI y 1.33% para GEC. Una vez que tienes el retorno promedio para ambas firmas, TTI y GEC, ya puedes calcular la varianza y la desviación estándar de sus retornos. Recuerda que estos cálculos los realizamos paso a paso en uno de los vídeos anteriores, sobre la desviación estándar. Solo para refrescar la memoria, necesitamos calcular la desviación del retorno para cada mes, respecto al retorno promedio. Estas desviaciones deben luego elevarse cada una al cuadrado. Finalmente, recuerda que el promedio de estas desviaciones cuadradas es la varianza, y que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Puedes confirmar que tus respuestas sean las correctas, utilizando los comandos de Excel, var.p y stdv.p. El tercer paso para calcular la covarianza es multiplicar, para cada mes, la desviación respecto al promedio de una firma por la desviación respecto al promedio de la otra firma. Por ejemplo, en la celda H3, multiplicamos la desviación de TTI, la cual es menos 0.007 por la desviación de GEC, la cual es menos 0.003. En este paso, estamos multiplicando las desviaciones sin elevar al cuadrado. O sea, los valores de la columna D con los valores de la columna F. Esto nos dará como resultado la interacción de las desviaciones de TTI y de GEC. Para abundar un poco sobre el significado de la covarianza, miremos los retornos del mes de marzo. Ambos retornos son negativos y por tanto ambas desviaciones también son negativas. TTI tiene un retorno de menos 1% y su desviación es 0.037, negativo, lo que indica que el menos 1% está 0.037 por debajo de la media, lo que es lo mismo que 3.7% debajo del retorno medio. GEC también tiene un retorno de menos 1% y su desviación es 0.023 negativo, lo que indica que el menos 1% está 0.023 por debajo de la media, o en otras palabras, 2.3% debajo del retorno medio. Al multiplicar la desviación de TTI y la desviación de GEC, ya que ambas son negativas, el resultado es un valor positivo. Una covarianza positiva indica que TTI y GEC se mueven en la misma dirección. Cuando los retornos de TTI aumentan, los retornos de GEC también aumentan, y cuando TTI baja, GEC también baja. Imagina que el retorno de GEC, para el mes de marzo, fuera positivo en lugar de negativo, y que estuviera por encima del retorno promedio. En ese caso, su desviación también sería positiva. Al multiplicar la desviación positiva de GEC, en este caso hipotético, con la desviación negativa de TTI, el resultado sería un valor negativo. Esto significaría que TTI y GEC se movieron en direcciones contrarias. Si miras con cuidado la columna D y la columna F, puedes notar que las desviaciones de TTI y de GEC siempre tienen el mismo signo, con excepción del mes de mayo, donde GEC tuvo un retorno por debajo de la media, mientras que el retorno de TTI estuvo por encima de la media. Por tanto, en la columna H, el valor de la interacción de las desviaciones es siempre positivo, con la única excepción del mes de mayo. Finalmente, calculamos el promedio de las interacciones, lo que nos indica cuál es el comportamiento usual entre los movimientos de TTI y de GEC. ¿Qué crees? ¿Se mueven en la misma dirección o en direcciones contrarias? Si las interacciones en la columna H son predominantemente positivas, el promedio de ellas, que es la covarianza, también será positivo. Por el contrario, si estas interacciones son predominantemente negativas, la covarianza será negativa.
Al calcular el promedio de las interacciones, obtenemos un valor positivo de 0.00021. Esto nos indica que en promedio, TTI y GEC se mueven en una misma dirección. Sin embargo, la covarianza es un poco difícil de interpretar, razón por la que vamos a estandarizarla. O en otras palabras, vamos a convertirla en un parámetro que podamos comprender más fácilmente. Para poder interpretar mejor la magnitud en la cual el comovimiento entre TTI y GEC, o cualquier otro par de firmas es positivo o negativo, finalmente estandarizamos la covarianza al dividirla por la multiplicación de las desviaciones estándar de ambas firmas. Primero multiplicamos las dos desviaciones estándar, 1.886% y 1.247%. El resultado que obtenemos es 0.000235, y será el divisor. Dividimos entonces la covarianza, que es 0.00021, por el producto de las desviaciones estándar, que es 0.000235, y el resultado es 0.9. Sin importar cuáles series de retornos evalúes, la correlación siempre tendrá un valor comprendido entre negativo 1 y positivo 1. Una correlación de -1 indica que los dos activos evaluados están correlacionados de forma perfectamente negativa. Cuando uno aumenta en 1%, el otro baja en 1%, y viceversa. Por otro lado, una correlación de positivo 1 indica que los dos activos evaluados están correlacionados de forma perfectamente positiva. Cuando uno aumenta en 1%, el otro también aumenta en 1%. Una correlación de positivo 0.5, por ejemplo, indicaría que cuando un activo aumenta en 1%, el otro también aumenta, pero solo en un 0.5%. Una correlación de 0 indica que los dos activos evaluados no tienen correlación, al menos de forma lineal. Sin embargo, debemos tener cuidado al interpretar este resultado, ya que pudieran tener una correlación no lineal. Un último recordatorio es que puedes verificar tus cálculos al utilizar el comando covariance.p y el comando correl en Excel. Estos comandos te proporcionan la covarianza y el coeficiente de correlación, evitándote todos los cálculos intermedios. Gracias por tu atención y por el buen trabajo que vas realizando. Sigamos en contacto.